Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Estamos en otra edición de acá de Cotal Medios en La Mirada y estamos con alguien que nos va a ayudar un poquito a entender lo que pasa en la semana, lo que está pasando en el país. Alguien que la verdad que lo seguimos en las redes, alguien que la verdad que no, nos tenemos que sacar el sombrero. Es Eugenia Rodríguez que no solo está en el Destape Web, sino que también y le presten atención a la revista que hace, que es Revelada, que es muy buena. Sobre todo a los que son femeninas, sigan esta revista porque tiene unos parámetros bastante interesantes y unos lineamientos bastante interesantes. También es conductora de un programa que se llama Contrapunto. Es así. Así es, así es. Bueno, y además, obviamente que es maestrada en economía y política de la Flasco. Sí, 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 así es. Bueno, gracias, Gustavo, por la invitación. No, por favor, a vos. Y lo primero, ya que te tengo como economista, o algo vamos a entenderlo por ahí. Explicarme cómo viste vos todas estas medidas que vienen anunciándose desde el lunes hasta hoy viernes por parte del Ministerio de Economía, por el candidato a presidente de la Nación, Sergio Massa. No, me parece que son medidas importantes en el sentido de que atienden una problemática que es, si se quiere, la más importante, o por lo menos así lo veo yo, que es lo que sucede con el mundo del trabajo, con las y las trabajadoras, activas, pasivas, es decir, jubiladas, quienes están, digamos, son beneficiarios de programas sociales, que son de alguna manera los más afectados por el proceso inflacionario, del que a veces tanto se habla, ¿no? Pero no le ponemos cara, bueno, realmente la suba de precios desenfrenada, que comenzó también, hay que decirlo, en 2017, 2018, en el marco del gobierno de Mauricio Macri, se intensificó luego en el marco de la guerra, ¿no? Y bueno, el año pasado obviamente lo sentimos también y continúa en este 2023. Hay un impacto en los precios, esa suba de precios se traslada directamente al bolsillo y sobre todo al bolsillo de quien vive de su trabajo. Entonces, estas medidas que apuntan a un reintegro por IVA, que me parece que es clave lo del IVA. ¿Por qué? Porque el IVA es un impuesto regresivo. ¿Qué quiere decir? Que en realidad lo pagamos todos por igual, no importa de qué trabajemos, no importa si tenemos más o menos plata, no importa si somos un laburante o somos dueños de una empresa Además, o de un banco. afecta Eh, más a los que menos es tienen, claro, lo pagamos porque todo por igual en principio. El peso que tienes ese 21% sobre los ingresos de un trabajador no es lo mismo que el peso que puede tener con alguien que tiene más ingresos, en principio, pero que además, por ejemplo, gasta menos en productos de la canasta básica, porque quien vive de su trabajo, generalmente la mayor parte, lo dedica a la subsistencia cotidiana, alimentos, medicamentos, vestimenta, y ahí pagan ese consumo un IVA que representa un peso importante de su, digamos, de su gasto mensual, que no es lo mismo que quien, por ejemplo, tiene posibilidad de ahorro. claro. Entonces, en ese marco, que me parece que esta medida de devolución de un impuesto que pega más en los que menos tienen, o sobre todo en la clase trabajadora, es clave. ¿No? Que de hecho me parece que abre quizás, ¿no? Hay que ver cómo sigue la puerta a un debate más integral de qué es lo que pasa con el sistema tributario, cómo se conforma el sistema tributario en nuestro país, porque la discusión generalmente queda muy atada a la presión fiscal que las empresas dicen tener o los grandes grupos económicos plantean, y no se piensa en, por ejemplo, justamente los impuestos que recaen sobre la ciudadanía en común, ¿no? Cómo está No, configurado y la desigualdad que arrastra la presión fiscal, entendida en que en realidad no paga más el sector de las grandes empresas, el sector más formal, sino que tanto el sector informal como el laborante común es el que más sostiene la recaudación en nuestro país. no, más vale, y sobre todo haciendo hincapié en lo que fue las grandes fortunas y demás, Claro, este, sí, podría ser
el, el prólogo para que, bueno, se inicie algo contra estas empresas que son monopólicas y bueno, empiecen a tributar un poquito más, sobre todo, no solo el hecho de que se le quita el IVA, sino que también que empiecen a tributar un poquito más, porque bastante ganaron durante décadas. Sí, bueno, de hecho, algunos no tocan cuenta, ¿no? Si miramos 10, 12 años para atrás, la rentabilidad de las 500 empresas más grandes de nuestro país nunca cae, o si cae en pandemia, nunca pierde, mejor dicho, ¿no? Se sostiene en el tiempo, a veces más o menos, pero tiene un promedio muy alto que da cuenta, ¿no? De hecho, pese a lo que se suele plantear, ganan más en gobiernos peronistas, en gobiernos populares, porque la reactivación general de la economía y del trabajo hace que también terminen en definitiva, les terminen yendo mejor, por ejemplo, lo que fueron los 4 años 2016-2019. Pero sí es clave ver quiénes aportan, ¿no? Entonces esta devolución del IVA me parece que al menos devuelve al bolsillo parte de lo que se gasta en la canasta básica, es el consumo básico de la subsistencia diaria del laburante. Más después, ¿no? Lo que puede ser la medida del acceso a crédito, que también es otra barrera y a veces lleva a que muchos trabajadores vayan al sector informal de acceso al crédito, donde las condiciones son bastante, digamos, complejas, porque, bueno, se termina devolviendo mucho más en intereses, es un ciclo de endeudamiento muy difícil de cortar, entonces quizás el acceso al sistema formal, bancario de crédito es otra herramienta, y a tasa subsidiada y en cuotas fijas, digamos, otra herramienta a disposición. Y bueno, después el impuesto de las ganancias, que si bien es para una franja dentro del mundo del trabajo, también, digamos, venía siendo reclamado, sobre todo por los distintos sindicatos, como una reivindicación de larga data en materia de, bueno, de esto que hablar, ¿no? Sobre quiénes recae el peso de los impuestos en nuestro país. Sí, además los deja en evidencia a los opositores a esta medida, a quién responden. En realidad, que bueno, ya dieron salió el dictamen y que ellos así iban a votar. Claro, bueno, de hecho ahí hay una contradicción, ¿no? Porque fue parte de la campaña Macri y también parte de lo que, digamos, de alguna manera en su momento en el 2015 se señalaba desde la actual oposición como, digamos, que la eliminación de las ganancias había sido algo que el gobierno peronista de ese momento no había hecho y que ellos iban a hacer. Bueno, ahora que tienen la posibilidad, no, bueno, eso habla un poco también de programas propios que proponen. Si uno ve cuáles son los programas electorales, tanto de Bullrich como de Milei, uno de los, digamos, focos de ataque, de ajuste directo, es el mundo de los trabajadores, porque hablan de eliminar indemnizaciones, de flexibilización laboral, de, digamos, flexibilizar justamente el periodo de contratación de 3 meses, de contratos más extendidos sin pase a planta, ¿no? De intervención de los sindicatos. Entonces, esto va un poco de la mano. La verdad que tiene que ver con, en vez de ampliar derechos, ir acortando cada vez más, por lo menos para el mundo de los trabajadores. ¿Y cómo viendo vos este momento político y sobre todo que se avenan las elecciones de acá casi un mes ya? Sí, bueno, sin duda, ¿no? Se planteó un escenario novedoso de 3 tercios que no veníamos acostumbrados. Sí, creo que hay un avance de la ultraderecha representada en Milei, que esto también leía varias notas y demás y análisis que me parecían interesantes. No es algo made in Argentina, no es solo de nuestro país. Bueno, pasó en Brasil con Bolsonaro, hay otras expresiones en el mundo, digamos, de reivindicación de estas políticas de la ultraderecha. Sí es cierto que en Argentina quizás nos sorprendió de alguna manera el apoyo electoral que tuvo el candidato Milei, y me parece que hay más que lo que él propone, que sí creo que es interesante por esto, decir, leer qué dice su plataforma electoral para entender en definitiva, digamos, las consecuencias que tendría, sobre todo para el laburante, digamos, porque después hay veces que no se entiende, que
creo que de hecho él mismo plantea cosas de manera bastante compleja que hacen que quede medio confuso lo que termina diciendo, pero en materia laboral, en materia de jubilaciones son bastante concretas los que proponen, que es volver al sistema de privatización, similar a las JP, eliminar las moratorias, entonces eso por la ver qué se propone. Y también el desafío en el caso del oficialismo, donde sin duda no es que la gente vota a Milei no sé, por cómo se ve, sino que hay una, me parece, interpelación a una, digamos, cotidianidad, una materialidad, una economía cotidiana muy afectada por lo que hablábamos antes del proceso inflacionario, por algo que no es solo lo que pasó el año pasado, hablábamos desde 2016 se puede decir que vienen perdiendo los trabajadores informales mucho más, entonces hay una calidad de vida deteriorada, salarios que se han visto afectados por la inflación, ni hablar el peso del Fondo Monetario Internacional, que si bien lo trajo Macri, digamos, este gobierno lo tuvo como un peso fuerte sobre sus espaldas, entonces en ese marco sin duda hay gente que dice, bueno, laburo todo el día y no llego a fin de mes, laburo. Entonces hay una necesidad de dar respuesta, sobre todo hablando de los intereses legítimos de la mayoría de la población. Después siempre hay intereses, digamos, más ocultos o que tienen que ver con la rentabilidad del grupo económico que hacen otro juego, me parece ahí ya va por otro lado la cuestión. Pero sí, pensando en el votante común y de a pie, esto, ¿no? Hay una interpretación de que los problemas se arrastraron en el tiempo, de que no se llegó a solucionar todo lo que era necesario, hablando de la condición, de la calidad de vida diaria, no de mucho más bueno, cómo se paga el transporte, cómo viajamos, cómo llegamos a fin de mes, qué tipo de vida se le puede dar a la propia familia y demás, que ahí aparece el desafío, creo que estas medidas últimas, ¿no? Del ministro, que es el candidato Sergio Massa, un poco van en ese sentido, de poder lo que está pasando, lo que con el voto se marcó, en el caso del gobierno de turno lo que el voto está marcando de lo que se hizo o lo que hace falta. Creo que va en ese sentido, y bueno, esto, preocupada sí, porque a veces, sobre todo en los medios de comunicación hegemónicos, queda muy laxa la discusión de fondo, es decir, no se plantea, queda mucho la chicana o cómo se ve uno o el otro, o relación amorosa de tal, pero no se hace, no se indaga en las propuestas concretas, o se toma una, ¿no? La de la dolarización que quedó ahí como la propuesta estrella, por ejemplo, de Milei, y en realidad el programa económico habla de 35 años de ajuste, donde hay distintas etapas y donde además en esas etapas, pues lo primero que arranca es con la reforma laboral. Entonces, la educativa, bueno, que algo sí circuló el tema de los vouchers. Me parece que hay un tema sobre todo esto. La otra vez hablaba con trabajadores que reclaman por, bueno, no recibieron la compensación que reclamaban en el marco de lo que fueron las privatizaciones de los 90. Y eso decía, ¿no? Para nosotros es casi volver a la misma, sentimos que se está repitiendo lo mismo que nos pasó a nosotros como trabajar en empresas públicas cuando se privatizó. 30 años después siguen reclamando por cobrar lo que no les dieron en ese momento. Sí, es paradójico que, bueno, el candidato Javier Milei plantee algo que se instrumentó durante la dictadura de Pinochet, porque es todo lo que se instrumentó durante justo que estábamos en los 50 años del golpe de Estado. Claro. Sobre todo con el tema de los vouchers y todo lo demás, lo que eso significa también para la calidad de vida de todo el argentino medio y del argentino de a pie, que bueno, estamos hablando de medidas que bueno, pueden devolverle algo al bolsillo. Imagínate en un gobierno que es totalitario como puede ser el de Milei. En el tema del traslado, en el tema de lo que son los derechos conquistados que tienen ustedes y que son muy valiosos y que en cierta manera están en discusión en este tiempo, lamentablemente, y sobre todo teniendo como una candidata a vicepresidenta de la nación como es
Victoria, accionista Villarroel, ¿qué te parece a vos? Bueno, yo creo que otro de los, si se quiere, digamos, objetivos, por decirlo de alguna manera, del candidato Milei, de la Libertad Avanza, que como bien decís incluye a su vice Victoria Villarroel, es los trabajadores en general y además todo lo que tiene que ver con los movimientos feministas de derechos humanos, que lo dejaron claro, por un lado, con bueno, sus declaraciones directas de eliminar el Ministerio de las Mujeres, lo mismo en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, de la educación sexual integral, eso fue no, se encargó públicamente de dejar manifiesto que eliminaría o que daría por fin a, bueno, está hablando de leyes, después hay que ver, ¿no? Porque en realidad, sí, en el método de derecho no podría hacer todo lo que dice, pero bueno, por lo menos sí plantea que él lo haría o que eliminaría todo lo que tiene que ver con derechos conquistados o que permiten achicar desigualdades de género en el caso de las mujeres y otras identidades, y va de la mano también de los derechos humanos, ¿no? Creo que hay una cuestión de reivindicación de lo que pasó durante el terrorismo de Estado, de la última dictadura, en contra de, bueno, toda la política de juicios contra delitos de lesa humanidad, de construcción de memoria. Igualmente también, bueno, por un lado decir esto, perdón, que hay una convocatoria ahora para el 28 de septiembre en distintos lugares del país, en Buenos Aires se va a hacer, organizada por Ni Una Menos, donde, bueno, un poco es plantear esto de todo lo que significaría para las mujeres, desde el acceso a la educación, a la salud, digamos, de distintos programas y leyes conquistadas, en el caso, bueno, de avanzar las propuestas de mi ley. Pero además también, y esto es... hay una investigación muy interesante de Ariel Jarat en el Destape que plantea, por ejemplo, que igualmente detrás eh, de estos discursos negacionistas y que reivindican los delitos de lesa humanidad, también hay grupos económicos. Aunque por ahí se plantea, ¿no? Que la casta, lo que ellos llaman la casta, entre comillas y demás, bueno, en realidad detrás de la fundación, por ejemplo, que sostiene Victoria Villarruel, hay grupos económicos, hay, digamos, representantes legales y demás de los llamados, digamos, los que mueven, si se quiere, los hilos de lo que pasa en la economía nacional, en la política nacional. Círculo rojo. Sí, exacto, que están además financiando, por ejemplo, la organización de Victoria Villarruel. Entonces eso también da cuenta de, hay una, bueno, de Ari Jalado. Entonces, que comenta bien cómo accedió, ¿no? A los datos de esta organización y quiénes están detrás realmente, que a veces queda un poco para nuestra cotidianidad, obviamente no lo podemos ver, no lo podemos saber, pero que en todo caso lo que quiere decir es reivindican, toman estos discursos y detrás se esconden, ¿no? Los mismos intereses económicos que, por ejemplo, promovieron y llevaron a cabo la dictadura del 76, que también, digamos, se vieron beneficiados con las privatizaciones de los 90, que también fueron parte de el sistema que implementó Mauricio Macri de endeudamiento con el Fondo Monetario para la fuga de capitales. Entonces, no es casualidad tampoco, me parece, que existan en algunos discursos y que detrás no veamos también qué intereses económicos están de fondo, que un poco también creo que es una estrategia. Es una estrategia de esto de hablar de la casta y de separarse de lo que ellos llaman los políticos. Bueno, en realidad no se separan tanto, por ejemplo, de ciertos grupos económicos y instalan ciertos debates que no vemos quiénes están detrás de esos intereses, más allá del debate en sí que termina dándose, ¿no? Públicamente. Sí, ¿no? Y de ciertos sindicalistas que te apuntaba que era Luis Barrio Nuevo, que también está con Javier Milei. Claro, bueno, después también, ¿no? Siempre tenés sectores que se van acomodando, pero no es nuevo en el tiempo. Bueno, de ahí también, ¿no? Me parece clave la movilización de la mayoría de las organizaciones sindicales. El otro día, con la medida del impuesto a las ganancias como una de las medidas, pero bueno, un poco también me parece clave para demostrar
la organización del movimiento obrero, que es a donde se quiere apuntar, porque no creo que sea casualidad que todo el tiempo los gobiernos de derecha, bueno, lo que hablábamos antes, los gobiernos que por lo menos terminan ajustando a los trabajadores, al mismo tiempo, a partir de esas políticas, buscan terminar la organización sindical, porque les intervienen, bueno, también está la Gestapo, la investigación ilegal de María Eugenia Vidal en su momento en la provincia de Buenos Aires contra sindicalistas. Entonces, hay todo un armado que es que va, me parece, en el sentido de eliminar derechos de los trabajadores y al mismo tiempo la organización, que es lo que justamente defiende esos derechos. Digo que no es casualidad que vuelva a pasar, porque no pasó en la dictadura lamentablemente y pasó en otras épocas donde el ataque a, por lo menos la organización de los trabajadores, las organizaciones sociales, las organizaciones feministas, las organizaciones de derechos humanos, lo que se busca es romper, me parece, el núcleo colectivo y de organización de la población para poder aplicar sin mucha resistencia el programa que propone. Bueno, la verdad que ha sido sintética y la verdad que desandado un poquito también en el camino, sobre todo por tu mirada y obviamente que hacete el auto, sí, por favor. ¿Por dónde te pueden seguir? Bueno, en las redes sociales, obviamente, bueno, en Twitter siempre me confundo cómo es, pero creo que es Rodríguez Euge o como para, sí, sobre todo, bueno, ahí comparto un poco las notas del destape, las notas de Reveladas Web, esto, para ir pensando sobre todo algunos temas clave en este año y en estos meses que nos quedan, que son bastante, digamos, importantes para nuestro país. Sí, bastante bueno y no bajar los brazos. Bueno, te agradezco muchísimo esta charla y a disposición. Bueno, muchas gracias a vos.